Bueno, entonces ya me voy a presentar. Estoy acá abriendo unos archivos. Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, yo soy su instructora Sandra Gamboa y pues quiero pedirles disculpas a nombre del SENA. ¿Me puedo conectar esos audífonos? Se nos presentó algo, pues y el instructor que ustedes tenían asignados se le presentó un inconveniente. No sé. Coloqué acá en silencio a Lina. Bueno, entonces el instructor que era, digamos, asignado a esta ficha, se le presentó un inconveniente. Él es el instructor que ustedes se van a ver el día jueves, ¿sí? El día jueves yo necesito que ingresen, por favor, y participen de la actividad que les va a colocar. Se los pido encarecidamente. Entonces yo les voy a contar. Resulta que este instructor los había ustedes matriculado o enrutado como en noviembre, como el 13 o 14, algo así. Y él se le presentó un inconveniente, entonces no se pudo realizar el curso con él. Mi coordinador, bueno, me van a colaborar, porfa, con los micrófonos. Eh, Se puede conectar con el micrófono. Oh, gracias, para que no tengamos tanta interferencia. ¿Lo volviste a? ¿Ya? No, hay que darle ahí, Ay, ya, déjalo así. Bueno, entonces se presentó ese inconveniente, ¿sí? A mí me llama la coordinadora del centro, pertenezco a la regional Risaralda. Entonces me llama mi coordinadora y me dice, Sandra, hay unos grupos en los cuales el profesor Hader no los puede asistir. Se le presentó un inconveniente. Entonces yo le dije, ella me pidió encarecidamente que tomara el curso, que si le ayudaba o apoyaba en esa formación para no cancelarles. Yo le dije que sí, pero obviamente ustedes no fueron los únicos, ¿sí? El profe también tenía otros dos cursos que iniciaban a la par. Yo no los había citado porque yo ya tenía formación con otros aprendices con mis cursos y no podía, digamos, entrar a cortarles así y poderme comunicar con ustedes. Entonces, solo hasta ahora me pude comunicar con ustedes. Entonces, ahí hay algo que quiero que entiendan, es la parte de las actividades. Yo traté de colocar solo dos actividades para que ustedes puedan pasar este curso de formación, que es corto, ¿sí? Es un curso corto. Esas dos actividades ya algunos las han realizado, que es un cuestionario inicial, que colocan falso o verdadero, que hoy vamos a ver como toda esa introducción y hablar como un poco de eso de bioseguridad. Y en la otra actividad que yo les tengo proyectado o propuesta es que hagan un protocolo de bioseguridad. Y ese protocolo, yo no voy a exigirles a ustedes también algo
muy grande, a no ser que ustedes ya lo tengan y quieren compartirlo, pero lo pueden hacer enfocado en su trabajo o en su casa. Es decir, que el que no esté trabajando lo puede hacer un protocolo de bioseguridad para su casa. Con esta parte de la pandemia, el Ministerio de Salud pues ha sacado cantidad de protocolos, eh, inclusive para cada sector. Entonces, el que vamos a tener como de guía y el que ustedes pueden tener de guía es esa resolución 666, que yo ahorita les voy a mostrar en la guía de aprendizaje y les voy a enviar el link por, por este chat y también se los voy a colocar ahí en territorio. Entonces, solo van a tener esas dos actividades. Por eso, algunos que ya han iniciado a hacer la primera, han visto que yo ya les he emitido juicios inclusive. Esa es una. Al pasar, diga, esa es una estrategia que alcancé como a diseñar con ustedes. Al pasar esto con el profe, digamos, el sistema Sofía empezó a contar los días, ¿sí? Y mientras cuenta los días, ¿por qué? Porque se matricularon en una fecha y digamos que no se pueden cortar. Para cortarlo, por así decir, tocaría como cancelar el grupo, ¿sí? Volverlos a matricular. Entonces, para que no genere esos reprocesos y más tiempo, se empezó a contar los días hasta que se logró enrutar a como a mi rol, ¿sí? A mi rol de instructora y pasarlos. Cuando sucede esto, se nos viene el otro inconveniente y es que la ficha, los que ya han trabajado en el SENA, pues han estudiado en el SENA, saben que tienen, digamos, una ficha, ¿sí? O sea, el número del grupo. Y esa ficha eh, resulta que se cierra, ya le voy a decir cuándo se nos cierra su ficha, es la otra semana, ¿sí? Se cierra el 8, es decir, la próxima semana. Entonces, ¿qué les voy a pedir encarecidamente? Yo sé que hay algunos que necesitan, si se metieron a este curso es porque necesitan ese certificado para X o Y razón. Para poderlo certificar, pues se deben mostrar cumplido con unos resultados de aprendizaje que ahora les voy a mostrar en la guía. Y que ustedes lo cumplen con unas actividades que yo les coloque. Entonces, por eso generé solo dos actividades. Es decir, que la segunda actividad, ese protocolo de bioseguridad, que lo van a hacer ustedes, van a tener plazo todo este resto de semana y solo hasta el 8 para subirlo. Y yo poder emitir los juicios y poder que queden certificados. De ahí que vamos a manejar. Entonces, hoy nos vamos a ver, hoy me tocó a ustedes, digamos, citarlos a las 8. Acabé de terminar con un grupo mío, pero la formación de ustedes va a ser 7 de la noche. Mañana, Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar, pero a las 7. Entonces yo les envío el link. El jueves se van a encontrar otra vez con el profesor, ¿sí? Jader, y con él se van a conectar a las 7 el jueves. Él ya les envió o el link. De todas maneras, yo vuelvo y se los envío porque de pronto se les pierde como el hilo, ¿sí? Entonces, que asistan, obviamente hoy, mañana conmigo, el jueves con el profesor. Y nos vamos a ver, vamos a tratar de vernos la otra semana después de cerrada la ficha. Entonces, ustedes van a encontrar que ya no les va a aparecer nada en territorio. ¿Por qué? Porque, digamos, se cierra la ficha y ya, como que se desaparece el curso de esa plataforma territorio que antes era Blackboard. ¿A mí qué me va a tocar hacerlo?
enviarles la invitación por correo electrónico, ¿sí? Y así vamos a compensar, digamos, un poco el tiempo de la formación. Pero sí soy específica que las actividades, esas dos que solamente van a tener, solo hasta el 8 de diciembre la pueden enviar, ¿sí? Y por eso les digo, yo sé que esto es atípico en el SENA, pero esa fue la razón por la cual se presentó eso. Tampoco podíamos, digamos, correrlos porque nosotros estamos solo hasta el 15 de diciembre en el SENA. Entonces no daba el tiempo, digamos, en la programación de poderlos como decir, no, pues cancelemos el grupo, volvamos a matricular y se los matriculamos a Sandra. No, no podíamos hacer eso. Entonces eso siguió y siguió para no afectarlos a ustedes. ¿Me comprenden esa situación en la que se presentó referente a su curso? Sí, claro. Sí, claro. Sí, señora. Entonces yo por eso me da pena, de verdad, me da pena pues como que algo así como forzarlos, como cuando uno como que ay, le meten ahí, le embuten vulgarmente como todo así encima, pero se nos salió de las manos, ¿sí? Y yo no pude, lastimosamente con ustedes, poder comenzar, aunque sea finalizando noviembre, porque tenía otros grupos. Inclusive, la verdad, me tocó con ellos alargarme. He trabajado pues hasta horas tarde de la noche como compensando también, enviarlos y decirles, bueno, ya vimos todo, vamos a tener de manera sincrónica, que es cuando hago, digamos, ese acompañamiento, esas actividades. Entonces tocó, digamos, hacerlo de esa manera. Entonces ya saben, mañana nos vemos también, pero a las 7 conmigo. El jueves también se van a ver con el profesor Jader. A las 7, que él tiene que hacer una actividad con ustedes. El 8, ya saben, pueden estar armando su protocolo de bioseguridad. Ahorita vamos a verlo. Hoy voy a hablar un poquito de eso y lo pueden estar enviando en el transcurso de la semana para que también me quede a mí, digamos, fácil ir revisando e ir emitiendo los juicios. No se asusten si ven, ay, ya no aparece mi tarea que envié. Por eso yo tengo que el 8 a más tardar que ustedes ya tengan todo y yo emitirlo. Si lo envían antes, mucho mejor, como ha pasado con unos que ya han hecho la primera actividad y yo ya los he calificado. ¿Yo qué tengo que hacer? Que no se me cierre esa ficha, ¿sí? Porque donde se cierre, yo no puedo hacer nada y no los puedo calificar ni nada de eso. Y ya la otra semana, así sea el viernes, porque como esa semana es tan cortica y tenemos día de velitas, pues el lunes nadie se va a conectar, el 8 es festivo y ya los otros 2 días están ocupados, entonces yo creo que el viernes de la próxima semana nos volveríamos a conectar, pero no es tanto como, ay, me faltó esta la actividad, sí, por eso quiero que quede claro. Si le faltó, no puedo hacer nada, ya que pero es como para compensarles un poco el tema de la formación y no queden como tan cruditos como con el curso. Es como referente a eso. Y prácticamente pues ya se terminó. Entonces voy a mostrarles lo que es la guía de aprendizaje, cuál es la competencia, cuáles son los resultados de aprendizaje, ver las dos actividades, mostrárselas y que quede como claro qué es lo que ustedes tienen que hacer. Más que todo es un protocolo de bioseguridad que ustedes lo entiendan, que lo comprendan y lo podamos como se puedan construir fácilmente. Si digamos aquí están y se conocen porque se metieron juntos en el grupo, porque se matricularon dos compañeros, tres, cuatro, pueden hacer ese protocolo de bioseguridad de manera grupal o lo pueden hacer individual. Este día de hoy queda grabado. Mañana también grabo la formación y se las voy a enviar
se las subo allá de territorio y se las envío al correo electrónico, pues desde territorio. La del jueves creería yo que queda grabada también, pero pues ahí toca ya decirle al profe si puede compartir la grabación. Y es obviamente la continuidad de este curso. Bueno, entonces vamos a dar inicio y bienvenidos y nuevamente pues mil disculpas. Bueno, entonces voy acá a compartirles la guía. Primero para que miremos un poco eso. Yo Bueno, ahí se está proyectando lo que es la guía de aprendizaje. ¿Todos la están viendo? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces es un curso complementario. ¿Qué es un curso complementario? Es un curso corto, de corta duración, es de bioseguridad, tiene un programa de formación. Todos los cursos en el SENA siempre vienen acompañados del programa de formación que lo hacen en su mayoría desde Bogotá. Hay una competencia que es controlar infecciones de acuerdo con protocolos y normatividad en salud. Esa es la competencia del curso. Y unos resultados de aprendizaje. El primero es emplear unas barreras de protección individual, teniendo en cuenta un protocolo de bioseguridad. El segundo es fomentar el autocuidado responsable, teniendo en cuenta unos principios universales y éticos en el mantenimiento de su vida, salud y bienestar. El tercero es reconocer los factores de riesgo biológicos que afectan la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y su actividad laboral. El cuarto es implementar medidas de eliminación para agentes patógenos, teniendo en cuenta normas de protección de los individuos y el medio ambiente. El curso se va a quedar certificado por 48 horas. Así les va a aparecer. Bueno, y acá tenemos, digamos, algunos recursos. Está Territorio, que es antes la plataforma Blackboard. Uno coloca, es fácil ingresar. Ustedes colocan en Google Territorio y les aparece. ¿Cómo se accede? Con usuario y contraseña que tienen definidos en Sofía Plus. Yo ahorita les voy a mostrar ese espacio como el LMS, que lo puedan verificar. Por Meet, que es de esta manera nos vamos a reunir en encuentro sincrónico, que es al mismo tiempo. Vamos a tener un formulario de Google que ya todos han respondido, ahora lo muestro. Y hay un link en el cual hablan sobre la resolución 666 del 2020. Cuando entra todo este tema de pandemia, miren que empiezan a hablar como todo de bioseguridad, bioseguridad, que cuidémonos, que lavado de manos, que uso de tapabocas, bueno, toda esta parte. Esta resolución puede ser guía para que ustedes generen su protocolo de bioseguridad. ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, las empresas para poder iniciar operaciones o abrir al público, a sus trabajadores, tenían que cumplir con esta resolución. Y después el Ministerio de Salud
dice, bueno, yo quiero que cumplan con esta resolución general, pero hay algunos sectores que van a tener un protocolo de bioseguridad por sector, porque este es general. Entonces, por sector está el de transporte, está inclusive el de propiedad horizontal, está el de turismo, está para el de las parroquias o las iglesias, centros de culto, bueno, y así sucesivamente. Lo que yo quiero es que tengan como guía esta, entonces se van a dar cuenta que ahí hablan y hablan de un montón de cosas, pero ustedes van a hacerlo, digamos, ajustado a la realidad. Entonces lo voy a hacer en mi empresa. ¿Cómo va a ser el ingreso de las personas a su empresa? Ah, es que yo voy a hacer toma de temperatura, es que le voy a desinfectar el calzado. Eso es lo que yo quiero que haga. Bueno, ¿qué va a pasar cuando las personas ya están en la empresa? ¿Cómo los vas a cuidar? Bueno, es que vamos a tener en los lavamanos un protocolo de lavado de manos que ya está estandarizado, ¿sí? No tienen que inventar nada y pueden poner si quieren la fotico ahí, ¿sí? De unas personas lavándose las manos o el protocolo de lavado de manos. No puedo en una empresa porque yo no estoy trabajando. Bueno, entonces háganlo en su casa. ¿Qué pasa cuando una persona ingresa a su vivienda? ¿Cómo se van a ustedes a cuidar? Y comienzan a hacer la descripción. Entonces, en ese protocolo va a haber un objetivo y un alcance. ¿Tá? El alcance, la vivienda, ubicada en tal parte, o el lugar de trabajo, la oficina, ubicada en tal parte. No, yo no puedo escribir el nombre de la empresa. Entonces escriben empresa anónima, no hay problema. Que yo lo que quiero ver es ustedes cómo van generando unas estrategias de autocuidado. Es eso. Aquí están, digamos, las dos actividades. Una de conceptos, que ahorita vamos a verlos, y otra hace referencia a evidencias de desempeño y de producto, que es un protocolo de bioseguridad para su empresa o para su casa. Solo dos actividades. ¿Claro ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Yo trabajo en un club deportivo. Entonces, digamos, el plan de bioseguridad puede ir enfocado hacia el club deportivo, hacia digamos, como tal, la actividad y todas las, digamos, entrenamientos y todos los eventos que se practican en un club deportivo. sí, claro que sí. Vale, gracias. Listo. Cuando uno, digamos, al hacer esta actividad y la hacemos con un enfoque en que estamos interactuando, conocemos, por eso les digo, si no la casa, porque ustedes saben, entonces como que toma una secuencia como lógica y no nos estamos como inventando tanto ahí. Entonces podemos hacerlo así. Y acá, a ver si yo, bueno, voy a mirar a ver si me carga rápido este link mejor, como para mostrarles. Acá me abrió, pero me abre como en PDF, entonces a veces es difícil. Ese link yo se los voy a enviar y ahí van a tener como detalles, digamos, que se presenten. Entonces, bueno, acá dice la introducción, resuelve, ámbito, listo. Por acá tiene que empezar. Bien. Entonces, acá. Entonces, miren que el protocolo de bioseguridad, pues siempre va a tener un objetivo, unas definiciones que pueden ustedes tomar algunas de acá, mm, que las pueden pasar, que ya son definiciones que muchas veces las da la OMS.
en este caso el Ministerio de Salud también, y las pueden ir ajustando. Todas, que quiero copiar todas, bueno, copien todas, que quiero poner 5, bueno, es válido. Y lo que hace, digamos, las definiciones es estandarizar, que nos quede como un poco más fácil. Y empieza con unas medidas generales de bioseguridad. Entonces, lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas. Entonces, podrían, por ejemplo, enfocar, bueno, ¿cómo va a ser el lavado de manos? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo voy a hacer? Listo. ¿Cómo voy a hacer el distanciamiento social? Bueno, es que dicen y está cada 2 metros. Listo. ¿En qué parte? Por ejemplo, Carlos nos hacía, en el club. Entonces, ¿en qué parte va a colocar esa señalización? Entonces, él puede ir mirando o ajustando, ¿no? Aquí, aquí. Eso es un sitio, digamos, cerrado porque hay un evento eh, cerrado. Entonces, ¿cómo se va a manejar en esa parte? Entonces, este protocolo lo que les va a brindar son a ustedes guías. Es muy largo, ¿sí? No es necesario que lo hagan todo, ¿sí? Porque no, realmente se van a demorar, pero sí ir tomando como apuntes claves para ir organizando el de ustedes. Por ejemplo, el uso del tapabocas, cómo va a ser, qué va a pasar si, digamos, se hace un recambio en esa empresa, o sea, digamos, la persona llega con su tapabocas personal, pero al entrar a la empresa se le desinfectan los zapatos y se le da otro tapabocas. Listo. ¿Y yo qué voy a hacer con ese tapabocas después? Bueno, es que los residuos que se generen, entonces yo tengo, no sé, digamos, una caneca de color rojo, ¿sí? En el cual después voy a pagar a una empresa recolectora a que los encapsule o queme en quema controlada, bueno, en fin. O definitivamente los voy a botar digamos, a esa empresa de aseo, bueno, pero no los voy a botar, digamos, afuera, en la calle, dejar eso como especificado. Pueden colocar, por ejemplo, bueno, yo quiero saber cómo se coloca un tapabocas, entonces lo pueden buscar, ¿sí? Todo esto se encuentra en la página del Ministerio de Salud. También pueden encontrar ahí fotos, guías eh, de eso. Y así comienza como a mostrar cada uno de los ítems. Entonces pueden tomar, por ejemplo, 5 ítems. Que lo que yo estoy buscando acá es realmente que ustedes sepan cómo se construye un protocolo de bioseguridad y cuáles serían como las medidas preventivas que ustedes proponen para hacerlo. Bueno, esa sería la segunda actividad y la última que van a tener, digamos, este fin de semana que realizar. Cuando ustedes entran a territorio, pues yo ya lo abrí acá, porque si no me quedo ahí pensando. Miren que uno coloca Cena Territorio, les abre, ingresan por usuario y clave de Sofía, ¿sí? Y se va a ver cargado, eh, digamos, su actividad. Entonces ingresan al grupo o a su ficha que diga bioseguridad, en el caso de que tengan pues varios cursos que estén haciendo. Yo acá voy a tratar de organizarles, digamos, de ponerle la resolución 666, de darles link. No creo que les suba archivos porque, digamos, uno sí se tiene que cuidar en esto de la propiedad intelectual y derechos de autor y todo eso. Entonces sí trato como de colocarles link para que ustedes puedan visitar, digamos, esos espacios. Aquí van a encontrar los anuncios, que son avisos, que yo les voy a comentar acá. Inclusive creo que voy a alcanzar a relacionarles cómo van
con la entrega de las actividades. Yo espero que lo pueda hacer de aquí a mañana. Esta mañana hice un barrido, entonces espero que pueda terminar. Y en esta parte de acá, evidencias, este panel de herramientas en evidencias, van a encontrar las actividades. La actividad, la primera, el cuestionario que yo les envié como antes, un cuestionario previo. Listo. Aquí mañana voy a abrirles el espacio de colocarles, o de pronto ahorita, cuando terminemos, de colocarles de una vez la actividad 2 y última. ¿Sí? Realiza el protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta, y ya. Entonces, esa es una forma. Lo otro es que ustedes, digamos, alguno no sepa o se le perdió la clave, bueno, X o Y razón. Entonces, lo que yo trato es enviarles un correo también con la información para que lo tengan ahí y no se queden como, ay, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Ahora, ¿cómo envío la actividad? Preferiblemente a mí me gusta que la pongan acá porque me queda más ordenado. Si la envían por correo, entonces escriben grupo de bioseguridad, porque como tengo varios, a veces yo me quedo, bueno, ¿de dónde? ¿O qué ficha es? ¿Qué número de ficha es? Como para que me quede fácil encontrar ese aprendiz. Eso es solamente la recomendación que les doy. Bueno, y acá está, digamos, cuando ustedes responden ese cuestionario previo, a ver si me carga, listo. Entonces yo puedo ver, eh, digamos, las personas que ya han participado, Mateo, Carlos, Julián, Yuset, Andreina, Beatriz, Santiago, Paula. Entonces ahí me queda ya registrado quiénes han participado. Y yo con esto pues voy emitiendo, digamos, los juicios de una vez. ¿Está claro cómo vamos? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. señora. Sí, señora. Bueno, dime. No, digamos, ¿cómo vería usted hacer, digamos, un grupo de WhatsApp para, digamos, estar ahí, por ahí rotando los links, alguna duda que haya? Porque todos sabemos que, digamos, la respuesta por grupo de WhatsApp es más rápida que, digamos, por correo electrónico. Por eso mismo, por lo que está saturado y todo eso. Entonces, no sé qué le parece, digamos, armar un grupo de WhatsApp. Bueno, me parece buena idea. No sé si de pronto tengas, bueno, si de pronto alguno de ustedes saben generar ese link en el cual lo puedan compartir ustedes en el chat y agregar, que cada uno se agregue solito. Yo he visto que a uno le llega, le envían un link de grupo de WhatsApp y uno da clic en ese link y se puede agregar sin necesidad de que, digamos, alguno tome los números y comience porque me imagino que todos están ocupados. Esa sería una opción. Yo ya lo voy a enviar, profe. Ay, gracias, Carlos. Listo. Y entonces ahí eh, nos agregamos. Y digamos que sí, que tenemos esa opción de realmente verlo más fácil. ¿Qué ficha somos nosotros, profe? Nosotros somos la ficha 22 21 172. Listo, gracias. Bueno,
Bueno, entonces vamos a colocar como conceptos o unificar los conceptos. Entonces, bioseguridad, esa palabra se entiende como un conjunto de medidas que son preventivas, ¿sí? ¿Qué es algo preventivo? Antes de, ¿sí? No esperamos a que ocurra un hecho para tomar acciones, destinadas a mantener un control en esos factores de riesgos laborales de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos que sean nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad de esos trabajadores, visitantes y medio ambiente. ¿Qué es un elemento de protección personal o EPP? En cualquier equipo o dispositivo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que pueden aumentar su seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces acá Carlos ya nos envió el chat. Entonces ahí nos agregamos. Bueno, ahí ya tienen para que se puedan agregar. Bueno, entonces la parte de elementos de protección personal, pues hace referencia, digamos, a esos elementos que se tienen para cuidar a ese trabajador. Aquí aparece lo que es, por ejemplo, gafas, tapaoídos, botas con punteras, guantes, que es diferente a elementos de bioseguridad. Los elementos de bioseguridad generan es una barrera para proteger a esa persona también de ese medio ambiente, de ese agente o de esa exposición, digamos en este caso que estamos viviendo, a ese virus que se encuentra, el SARS-2. El accidente de trabajo, que es otra de las preguntas o definiciones que están ahí, es un suceso que es repentino, que es acaecido en el transcurso del trabajo. ¿Sí? ¿Qué es en el transcurso del trabajo? Por ejemplo, a mí me contrataron como mesera y yo tengo que llevar los platos de, no sé, el mostrador a la mesa. Tengo que estar pendiente de esos comensales, bueno, pero por ocasiones cuando me dicen a mí, venga, hágame un favor, Sandra, yo necesito que lave los baños, yo necesito que me vaya a pagar esta información, o yo necesito que se vuelva cajera. Entonces uno dice, bueno, ya es diferente. Y digamos que en ese cambio, sea en el anterior por mis funciones o por ocasión que me dan una orden, sufro un accidente. Entonces, digamos, quedo yo cubierto por riesgos profesionales, que es cuando nos afilian a la ARL. Y no todo, digamos, está cubierto como accidente de trabajo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se trasladan de su vehículo propio, cualquiera que sea, o en un bus intermunicipal, o en taxi, o en Uber, y les pasa algo en el transcurso de llegar a la oficina, en ese transcurso, eso no está cubierto como accidente laboral, porque se tiene en cuenta una vez ustedes pisen las instalaciones de la empresa y si ustedes entran a las 8, a partir de las 8. No es que pisen las instalaciones y faltaban 10 para las 8 y por ahí les pasó algo. Se rodaron por esas escaleras. Entonces tampoco van a quedar cubiertos por eso. Si de pronto hacen actividades culturales, recreativas en la empresa y está fomentado, digamos, por ese empleador, pues se cubre. Si de pronto
es un trabajadores sindicalizados, pero ese sindicato que realmente esté eh, conformado de acuerdo a la legalidad y esté registrado en el ministerio, pues y hago actividades sindicales como ir a protestas, hacer capacitaciones, reuniones, también lo cubre. En esas circunstancias, pues se genera, digamos, ese accidente. En caso contrario, pues sería un accidente de tipo común. Ya un factor de riesgo es un elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad, perdón, de producir un daño a quien está expuesto. Y aparece algo como biológico. Y esos factores de riesgo biológico son seres vivos que ya sean de origen animal o vegetal o todas aquellas sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser nocivos para la salud. Yo creo que alcanzamos hoy a ver un videíto, es un poco infantil, pero me gustó porque es muy sencillito como de entender. Y ahí podemos ver varios eh, riesgos biológicos o su clasificación. La enfermedad laboral es la que ya contraemos por una exposición. Por ejemplo, si nosotros hacemos alguna actividad que sea verificar, que sea levantamiento de algo, una carga, pues uno con el pasar del tiempo comienza a afectarse, por ejemplo, las muñecas, el manguito rotador, ¿sí? Toda esta parte de articulaciones. O si estamos, digamos, trabajando en un sitio donde hay mucho ruido, entonces uno dice, bueno, yo voy a estar afectado por hipoacusia, puedo perder el oído, no puedo escuchar, puedo tener sordera. Esos son la enfermedad laboral, es esa exposición. Por ejemplo, ahorita, con lo de la pandemia, digamos, el Ministerio de Salud hizo algo muy chévere y pues de las cosas que ha tomado estas medidas, y es que las personas que están en esa primera línea que hemos escuchado de la parte asistencial, pues ellos, digamos, si padecen o les da COVID, ellos se les va a hacer tratados como una enfermedad laboral. O, por ejemplo, yo no soy enfermera, pero yo soy la señora de servicios generales de esa IPS o ese hospital o esa EPS y padezco eso o ese guardia de seguridad. Entonces se puede contemplar como enfermedad laboral. Para el resto de las personas, incluyéndome, si me llega a pasar eso, se va a considerar como una enfermedad común. ¿Qué diferencia hay de una de la otra? Ustedes se dan cuenta en solo el servicio. Nosotros podemos estar ahí, ay, es que nos caímos en la casa, ¿sí? O tenemos este padecimiento, perdón. Entonces la EPS se dan cuenta que nos dejan ahí esperando. Mientras llega otra persona que digamos está padeciendo o que le sucedió algo en la parte laboral, pues lo atienden primero. Esa es una de las diferencias, les da prioridad. Digamos, las IPS o las EPS dan prioridad. Y la otra situación que también es común que se nos genere es la parte, eh, se me olvidó, se me fue la paloma. Bueno, es eso. Entonces, de acuerdo a lo que dijo el ministerio, todos que no estemos en esa primera línea y llegamos a padecer COVID, podemos ser, digamos, atendidos como una enfermedad de tipo común. Allá me acordé. La otra diferencia es el tema de las incapacidades. Entonces, mientras que una incapacidad laboral se puede pagar al 100%, una incapacidad de enfermedad común pues se paga al 66%. Entonces, esa es como la diferencia. Para llegar a decretar como enfermedad laboral, pues no es fácil. Existen unas juntas de calificación laboral, una junta regional
digamos nivel Cundinamarca, Risaralda, Antioquia, en fin, y otra a nivel nacional. Y por lo general lo que hace la ARL es tirarle la pelotica a la EPS y la EPS a la ARL. Pero quien en primera instancia atiende todo siempre va a ser ese sistema de salud, que en este caso es la EPS. También, digamos, con este tema, a las ARLs, que son esas administradoras de riesgos laborales, eh, el Ministerio de Salud las puso de manera obligatoria a tener que darles los elementos de bioseguridad a la primera línea, ¿sí? A esos médicos, porque yo me acuerdo si escucharon cuando estábamos en marzo, mayo, ay, es que los médicos tenían que salir a protestar porque no les daban un tapabocas, no les daban caretas, no les daban un traje antifluido, ¿sí? Entonces, eso digamos que el gobierno tiró la pelotica para que lo hicieran directamente las ARLs, pero solo a ellos. En caso contrario, ya lo tiene que hacer la empresa privada o pública, darle a sus trabajadores, independientemente el tipo de contratación, pero solo elementos de bioseguridad, porque los elementos de protección personal, casco, botas con punteras, guantes, y somos independientes o prestadores de servicio, pues eso ya lo acarrea es esa persona independiente. Bueno, frente a las normas de bioseguridad, hay medidas de precaución que deben aplicar a trabajadores para desechos, excrementos, sangre, secreciones, fluidos corporales, tejidos. Por eso es como cuando aparece esto también de este virus, se ve como tan drástico o más reglamentado en el tema, por ejemplo, de un spa, el tema de eh, un salón de belleza, ¿sí? Obviamente los hospitales, los laboratorios, digamos, ellos saben en cierta manera cuáles eran las normas de bioseguridad y las han llevado. Lo que pasa es que aumentaron como sus requisitos, por así decirlos, o sus precauciones. Existen algo o principios universales, que ya son un conjunto de técnicas o procedimientos destinados a proteger a sus empleados en lo posible de ciertos agentes, como pueden ser el virus del COVID, la inmunodeficiencia humana, el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, entre otros. Por ejemplo, el SIDA, el VIH, también. Bueno, este ya lo vimos. Y acá entramos a unos principios básicos de bioseguridad. Este sí es importante. Entonces, tienen 4 pilares. Frente al autocuidado, la universalidad y unas barreras de protección. Entonces, el autocuidado es el principio que se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas. Se realiza un trabajador expuesto para cuidar de su salud. Para ello cumple con unas normas de bioseguridad, realizar uso adecuado de equipos y elementos que se proveen para su protección, priorizando en su cuidado como en su cuidador. En este caso, ¿quién es el cuidado? Bueno, ese paciente. ¿Quién es el cuidador? Esa enfermera, ese médico, ¿sí? Por eso es que nosotros o en nuestra sociedad ha sido tan difícil tener el autocuidado frente a esta pandemia, porque se nos olvidó este principio que es universal, que ha existido desde siempre, que digamos desde el área de seguridad y salud en el trabajo, en algún momento lo nombraron, ¿sí? Nos dijeron, miren, es que ustedes se deben de cuidar, hagan ejercicio o cuando vamos al médico, hagan ejercicio 30 minutos diarios, ¿sí? Consuman mucha agua, hagan estiramientos, utilicen las gafas, ¿sí? Para lectura, bueno, o sus gafas
para poder ver mejor. Pero como que eso, ay no, después, venga, es que no consuma tantos fritos, no consuma tanta harina, coma más. Y entonces uno como, ay no, después. Entonces, este principio de autocuidado, yo siempre digo que es quererse a sí mismo, es valorarse a sí mismo. Y esto lo que permite es que esa persona tenga esa conciencia, ¿sí? Y no vaya a generar daños no solamente a su salud, sino al otro. Cuando, digamos, el presidente toma la decisión de decir, bueno, ya no vamos a hacer un aislamiento inteligente, preventivo, sino que, bueno, el que estaba obligatorio, perdón, y lo pasa a un aislamiento inteligente, eso es como decirle a ustedes que, mejor dicho, sálvese en quien pueda, ¿sí? Pero cuídense. Y muchos alcaldes salieron a decir, bueno, si ustedes no se cuidan, ¿quién más lo va a hacer? Si ustedes no se protegen, ¿quién más lo va a hacer? No podemos tener, me acuerdo tanto que dijeron un gobernante, no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano para decirle, oiga, póngase ese tapabocas bien. No pueden, y eso es verdad, no se puede. Entonces cambia esa concepción y también cambia en el sentido de que si usted no se protege, pues bueno, vulgarmente como dice uno, pues vale huevo, ¿cierto? Pero el problema no es ese, el problema es que tú estás colocando a ese cuidador, o sea, a ese entorno, a ese medio en el que estás, eh, vas a ser ese transmisor y al fin y al cabo terminas tú infectando al resto de la población. Entonces, eso es como el contexto. La otra parte es el principio de universalidad. Este principio nace el concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología del individuo, el estrato social, el sexo, la religión, el trabajador expuesto debe seguir las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos. Por eso esto se volvió algo como salud pública. Y al ser salud pública es esto, universalidad para todos, ¿sí? No solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Y están las barreras de protección, que son elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Se clasifican en dos grandes grupos, la inmunización activa, o sea, las vacunas, y el uso de barreras físicas o elementos de protección personal. ¿En cuáles estamos? En estas barreras físicas, ¿sí? Si nos detenemos un poquito, pues digamos que sí han servido para el que se cuida, para que el que tenga ese autocuidado, pero la que realmente nos interesa y la que nos va a proteger es esta, lo del tema de las vacunas. Entonces está lo de las barreras físicas. Entonces vemos guantes, su indicación es el uso, está dado para el desarrollo de todo proceso referido a manipulación de sangre o fluidos corporales. En este caso, por ejemplo, ¿por qué no el Ministerio de Salud dijo para todos a nivel de Colombia tienen que usar guantes? No, porque es que no estamos trabajando con fluidos o excreciones o algo así. Pero, por ejemplo, yo recomiendo, bueno, una persona, digamos, que tenga manipulación de dinero constantemente y pues uno sabe que el virus está ahí, pues le recomiendo use guantes desechables, que te va a proteger. Muchas personas también salen a la calle con guantes. Listo, eso es válido. Es una barrera de protección. Protección respiratoria. La indicación de uso del tapabocas quirúrgico está dada cuando se prevea la información de aerosoles, manejo de pacientes que tengan hemorragias en boca o nariz, al toser, estornudar.
pueden formar aerosoles. Cabe anotar que existe una diferencia entre una protección y que le amerita uso respirador con filtros. Cuando ya utilizamos un respirador con filtros, perdón, eso es como si viéramos un extraterrestre del más allá. Los filtros son de carbono, ¿cierto? Tienen una película de carbono. Y lo que hace es como que esas partículas o nanopartículas se peguen ahí y no deje que llegue a nuestro parte pulmonar. Esos respiradores con filtros se utilizan mucho, digamos, si estamos trabajando, cuando estamos utilizando mm, material particulado, eh, por ejemplo, estamos con pinturas, aerosoles, ¿sí? Químicos muy fuertes. Para el caso de nosotros, si estamos haciendo una comparación frente a este virus SARS-2, pues no es tan necesario este, pero sí un tapabocas que no permita que sus gotitas de saliva, de saliva, pues se expongan o salgan como esporas volando. Entonces, por eso sí, lo que uno recomienda es que ese tapabocas esté sellado en ambas partes, pero doble como tela. Hay unos que ustedes han visto de color blanquito, ¿sí? El N95. Eso solamente, pues, sería para la parte de estos médicos o parte asistencial. Entonces, muchas personas, digamos, dicen, bueno, comenzaron, digamos, a comprar estos tipos de tapabocas y se fueron agotando para la parte asistencial. Y vuelvo y les digo, ¿quiénes están ahí viendo el virus o las secreciones? Porque no solamente es este virus, sino otro tipo de virus y bacterias. Son esas personas asistenciales. Nosotros podemos usar los que son comunes, pero siempre y cuando realmente no sean porosos, delgadititos, que uno a veces ve y que uno, por ejemplo, puede hacer una muestra, depositar agua, rociarle loción, alcohol, y tú te das cuenta si eso realmente impregna tu cara. Entonces ahí lo puedes comparar. Esa sería otra de las protecciones o barreras que están disponibles. Y finalmente, pues aquí dice lentes de seguridad con filtro UV, antipañantes, brinda protección de la mucosa del ojo, está indicando el uso dado para el proceso en los cuales se prevea la formación de aerosoles. Bueno, eso solamente eh, también lo utilizan la parte asistencial, pero si ustedes tienen contacto, digamos, con personas, con público, tienen que atender, pues no necesariamente es que sean unas monogafas, ¿sí? Pueden utilizar las famosas caretas que hemos visto. Si es ese contacto todo el tiempo con ese eh, cliente, con ese usuario, con ese socio, bueno, con el que considere. Las barreras ya inmunes, pues son las vacunas, que ya hemos conocido, hepatitis A, B o C, la vacuna de la influenza que tenemos, de la viruela, varicela, ¿sí? Entonces serían como esas. Y ya las medidas de eliminación se establecen de manera a descargar los elementos de riesgos patológicos, protegiendo a los individuos y al medio ambiente. Podemos dividirlos en objetos cortopulsantes en todos los laboratorios, medios hospitalarios y demás lugares en donde se exponga al trabajador al riesgo biológico por medio de una manipulación. Estos elementos deben ser eliminados en contenedores rígidos. Las agujas deben ser descartadas, no se deben doblar, romper o reutilizar. Es lo que uno conoce como el guardián, así se conocen en las empresas, que es un tarrito chiquito en donde uno coloca cuchillas, por ejemplo, de afeitar, jeringas, todo eso. Y objetos no cortopunzantes son segregaciones que serán contenedores dispuestos en la empresa. Por ejemplo, la gasa, si estamos en un
consultorio odontológico, guantes también podríamos tenerla ahí. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Muy bien, profe, gracias. Listo. Entonces, esas serían como definiciones. Y digamos, hay algunos líquidos que se tienen, ¿sí? Sangre, semen, leche materna, sudor, secreciones vaginales también. Podríamos tener ese riesgo frente al tema biológico. Bueno, entonces voy acá a compartirles lo siguiente. Bueno, esto ya lo vimos, uso de barreras, principios. A compartir aquí. Bueno, en cuanto a la legislación, pues tenemos, voy a nombrar algunas, pero el jueves con el profe Hader, pues van a hablar sobre el sistema de seguridad social. Entonces acá, digamos, hay una resolución que es la 2400 del año 1979 y se crea un estatuto de seguridad industrial, dispone o se da como los lineamientos más bien para disposiciones sobre vivienda, higiene, seguridad en los establecimientos, instalaciones locativas, elementos de protección personal. Digamos, en cuanto a higiene, en la parte laboral, pues uno mira que, digamos, se contemple que se tenga un baño, que el baño sea uno para mujeres y otro para hombres, estén separados. Ahorita con el tema de la ley eh, Petrovsky, ¿cómo es que es? Bueno, se me olvida este señor. Esta ley que es para personas con movilidad reducida, pues ya solicita, digamos, que se tenga un baño para este tipo de personas, pero digamos que estén las condiciones higiénicas, como que exista ventilación, por eso es que se colocan extractores en los baños o rejillas, e incluso que exista agua, obviamente potable. Y así da, digamos, algunas normas frente al tema locativo o de instalaciones. Por ejemplo, desde esa resolución se dice que cada 2 metros se debe colocar un puesto de trabajo uno tras otro. Pero acá en Colombia, pues no pasa eso. En nuestro país no pasa eso. Entonces, siempre se coloca los puestos de trabajo unos pegaditos a otros. Pero eso ya estaba dado desde el año 79. La ley novena de 1979, pues establece ya un código sanitario, sus objetivos frente al tema ocupacional. Aquí nace, digamos, todo lo que es el programa de salud ocupacional también, que ya se volvió sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Se dan, digamos, los controles frente al tema de riesgos y centros de trabajo. La resolución 1016 del 89 sobre la organización y funcionamiento del programa de salud ocupacional en ese entonces. Esta resolución 2013 de 1986, que se da la conformación de ese comité paritario o comité de higiene,
que existen las empresas como Copaso, Comité en Seguridad y Salud en el Trabajo, y esos integrantes lo que hacen es verificar cómo está la parte o el entorno laboral, si están cumpliendo de acuerdo a la normatividad que se estableció por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Protección y Salud, o digamos, hace también el tema de investigación de accidentes. La parte del decreto 2676, que habla sobre la gestión integral de residuos y que se modifica con este decreto 1669 del 2002. Y el 1164 del 2000, creo que es del 2002, reglamenta ya el manejo y disposición final de esos residuos, ¿sí? O sea, el PEGIR que uno conoce y que todos los establecimientos eh, se exigen que los tengan. Entonces, en esta resolución, pues se ve o lo pueden visualizar. ¿Qué contiene? Bueno, ¿qué es un residuo infeccioso? Es la desactivación o el tratamiento y la disposición final de esos residuos hospitalarios y similares infecciosos, que sean estos patológicos o biosanitarios, cortopulsantes y de animales, que se realizarán de la siguiente manera. Los residuos hospitalarios y similares peligrosos infecciosos deben desactivarse y luego ser tratados en plantas de incineración o en hornos, las plantas productoras de cementos que poseen los permisos, autorizaciones en licencias. ¿Quiénes dan esas licencias? Por lo general lo hacen las corporaciones autónomas, ¿sí?, de cada departamento. Entonces dan las licencias y son empresas que tienen los permisos y tienen la infraestructura para hacer la incineración. En nuestro país, por lo general, siempre se da es este. El tema de cápsulas no lo hacen porque pues, son costosas, se deben enterrar sobre la tierra a una profundidad, no la sé la profundidad, y, y se abren en tantos años. Entonces, los tenemos acá frente a eso. Frente a este tema, digamos, lo que yo les puedo decir es que dentro de sus empresas, si tienen, digamos, algún tema de, mm, por ejemplo, de órganos, y estoy hablando, digamos, del tema de una veterinaria, pues tienen que pagar a una empresa especializada, lo mismo la parte de spa, de cosmetología, de salones de belleza, y ni hablar pues de la parte de odontología o de las IPS. En el tratamiento de los residuos de desechos peligrosos y riesgos biológicos infecciosos, el Manual para la Gestión Integral de Residuos generados en los servicios de salud y otras actividades, se establecerán los procedimientos y requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el tratamiento de estos residuos con riesgos biológicos o infecciosos, con el fin de garantizar la desactivación o eliminar las características de peligrosidad, evitando la proliferación de microorganismos patógenos, que eso se multiplique. Aparecen otros que serían residuos radiactivos que se deben a sujetar o deben ser sujetos a el Ministerio de Minas y Energías para el manejo adecuado. Y otros residuos o desechos peligrosos distintos a los señalados que se presentan en esta normatividad. ¿Dónde está eso? En el decreto 351 del 2014, Ministerio de Salud. Y vemos el tema de los otros residuos, pues que se dan, digamos, en nuestras casas también.
Y si ustedes se acuerdan, había un código de colores que era azul, que uno depositaba, digamos, los plásticos, las bolsas, el verde, que si eran desechos orgánicos aprovechables, y el otro, el gris, que era papel y cartón. Entonces, lo que hizo el Ministerio perdón, de Medio Ambiente, hizo el cambio de los colores. Entonces, ya ahora son el blanco, que son residuos aprovechables que van a encontrar plástico, cartón, vidrio, papel y metales. El verde, que van a ser residuos orgánicos aprovechables, que van a ser todos esos desechos que encontremos, ¿sí? Poda, alimentos, sobrantes. Y residuos no aprovechables, como cuáles: papel higiénico, servilletas, eh, papeles y cartones contaminados con comida, ¿sí? Y papeles metalizados, como el Tetra Pak. Pero, digamos, el Tetra Pak se puede inclusive reciclar. Lo hacen en Medellín, que está la planta. Entonces, ya cambió, digamos, esa unificación de colores. Y vamos a terminar, digamos, para ver la introducción a los microorganismos. Entonces, mañana estaremos viendo todo el tema de microorganismos, y nos conectamos a las 7. Entonces voy a compartirles el video. Pero yo hago primero una cosita acá. Listo.
Smile and Learn. ¿Sabes qué son los microorganismos y cuántos tipos hay? Formados por una única célula, denominados organismos unicelulares. Estos organismos son muy pequeños, por ello reciben el nombre de microorganismos, aunque también puede que los conozcas como gérmenes o microbios. Para observar a los microorganismos necesitamos instrumentos específicos como los microscopios. Los microorganismos pueden tener muchos tamaños y formas. Algunos investigadores de la antigüedad se cuestionaron ya si las enfermedades que tenían los seres humanos podrían ser causadas por organismos que no se podían ver a primera vista. Así se comenzó a investigar sobre los microorganismos. Anton van Leeuwenhoek fue el primer investigador que comenzó a observar los microorganismos en el siglo XVII. Los microscopios y sus investigaciones permitieron que otros científicos continuaran estudiando cómo se producían las enfermedades o cómo podían tratarse. Algunos tipos de microorganismos son las bacterias, los virus y los hongos. Bacterias. Son células procariotas, no tienen núcleo. Algunas bacterias son útiles en la alimentación, por ejemplo, para fabricar el yogur y el queso. Otras bacterias, en cambio, son dañinas y pueden producir infecciones. Las bacterias se tratan con antibióticos. Se transmiten de diferentes maneras. Virus. No son seres vivos. Para cumplir las funciones vitales necesitan un hospedador, es decir, otro ser vivo. Son mucho más pequeños que las bacterias. A veces pueden infectarlas y vivir dentro de ellas. Algunos virus causan enfermedades como la gripe o la varicela. Para prevenir las enfermedades producidas por los virus, es importante vacunarse. No existen vacunas para todos los virus. Hongos. Algunos hongos son microorganismos más grandes que las bacterias o los virus. Se pueden encontrar en el aire, en las plantas y en el agua. Algunos, como las levaduras, se utilizan para elaborar alimentos. Seguro que alguna vez has podido ver moho en alguna fruta o en el pan. Esto es un tipo de hongo. Como hemos visto, los microorganismos pueden estar por todas partes, ya que no se ven a simple vista. Para evitar enfermedades y no infectarte, es muy importante cuidar tus hábitos de higiene. Ya eres todo un experto en microorganismos. Sabes diferenciar entre bacterias, virus y hongos. ¡Hasta la próxima! ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foto. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Bueno, entonces hemos terminado nuestro encuentro de hoy. Mañana nos vemos. Yo les voy a compartir el link que nos dejó aquí Carlos para que nos agreguemos, digamos, a ese WhatsApp. Y mañana, Dios mediante, les estaría compartiendo lo que es la grabación. Profe, tú dijiste que lo del trabajo del plan de bioseguridad se podía hacer en grupos, ¿no? Sí, claro. Yo me voy a hacer con Stewart Osorio. Listo. Sí, lo pueden hacer así. Ahí volví a compartirles el link de la asistencia para que por favor no se les olviden registrarla.
Bueno, entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche. Ya mañana nos encontramos como un poquito más tempranito. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bonita noche. Gracias, Profe, yo profe, hasta tengo una luego. pregunta. Sí, digo. El trabajo lo voy a hacer con mi hermana. Entonces, mi pregunta es, ¿ambas lo tenemos que subir a la plataforma de cada una o con que lo subamos a una sola? Con que lo suba una sola y eso sí, colocas Bueno, los pero nombres. Listo. sí, claro. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que descansen, Alex. Hasta luego, profe, gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias, hasta mañana. Hasta Hasta luego, profe, mañana. muchas gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Un solo acá. Profe, gracias. Hasta luego. bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Sí, qué pena, una preguntita. ¿Mañana qué horas? a las 7. ¿De la mañana? No, de la noche. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Una preguntita, ¿el link para el WhatsApp queda en el correo? Sí, yo se los voy a enviar ya mismo por correo. Pues se los voy a enviar ahí que les llegue por territorio a sus correos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Que estén bien, feliz noche. Bueno, una feliz noche. Buenas noches, instructora. Una preguntita. Buenas noches. Es Sí, que usted envió un mensaje para el link para la asistencia, pero no me sale a mí para poder registrarme. ¿no te sale? No, señora, no me sale para yo registrarme en la asistencia. Bueno, entonces ya lo voy a tomar yo acá. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Feliz noche. feliz noche.